Estamos reformando tu habitación para la oficina de mi esposa. Esas fueron las palabras exactas que escuché cuando abrí los ojos aquella mañana de jueves. Mi hijo César estaba parado en la puerta de mi habitación, sosteniendo 3 latas de pintura color beige en una mano y una brocha nueva en la otra. Detrás de él, Mónica, mi nuera, cargaba rodillos y bandejas plásticas. Los dos me miraban como si estuvieran anunciando algo tan simple como cambiar las cortinas de la sala. Yo vivía en esa casa desde hacía 35 años. 35 años pagando cada cuenta, cada reparación, cada impuesto. Había comprado esa propiedad con el dinero que ahorré trabajando doble turno en la fábrica textil durante casi 20 años. Cada ladrillo de esa casa tenía mi sudor, mi esfuerzo, mi sacrificio. Y ahora mi propio hijo estaba parado frente a mí, diciéndome que iban a quitarme mi habitación. ¿Dónde voy a dormir? Fue lo único que pude preguntar. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Todavía estaba en camisón, sentada en el borde de mi cama, tratando de procesar lo que estaba escuchando. César miró a Mónica, como esperando que ella respondiera. Y ella lo hizo. Se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre y dijo: «Arréglelas, necesitamos este espacio. Arréglelas». Como si yo fuera una invitada incómoda en mi propia casa. Como si los 35 años que llevaba viviendo ahí no significaran nada. Como si las cuentas de luz, agua, gas, internet, impuestos y supermercado que yo pagaba religiosamente cada mes fueran un favor que ellos me estaban haciendo al aceptar. César ni siquiera me miró a los ojos. Dejó las latas de pintura en el suelo, justo frente a mi cómoda, y comenzó a explicar que Mónica necesitaba un espacio profesional para sus reuniones virtuales. Que su actual rincón en la sala no era suficiente. Que mi habitación era la más grande de la casa y tenía mejor iluminación. Que era lo más lógico, lo más práctico. Como si la lógica pudiera justificar echarme de mi propio cuarto. Mónica ya estaba midiendo la pared con los ojos, señalando dónde iría el escritorio, dónde pondrían las estanterías nuevas. Hablaba con entusiasmo sobre colores neutros, iluminación LED y cómo ese espacio transformaría su productividad. Yo seguía sentada en mi cama, sintiéndome invisible. Una anciana de 72 años siendo borrada de su propio hogar por personas que se suponía debían cuidarme, respetarme, valorarme. ¿Y ustedes pensaron en preguntarme primero?, dije finalmente, con la voz un poco más firme. César suspiró, como si mi pregunta fuera un inconveniente. Mamá, no es momento de ponerse difícil. Ya tomamos la decisión. El arquitecto viene mañana para tomar medidas y empezamos la reforma el lunes. Hablaba como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas importantes de los adultos. Yo pagaba todas las cuentas de esa casa. Todas. El recibo de luz que llegaba cada mes con montos cada vez más altos porque Mónica dejaba el aire acondicionado encendido todo el día. El agua que se iba en sus duchas de 40 minutos. El gas que consumían cocinando platos elaborados para sus cenas con amigos. El internet de alta velocidad que necesitaban para sus trabajos remotos. Los impuestos anuales de la propiedad. El mantenimiento. Todo salía de mi pensión y de los ahorros que todavía me quedaban. César y Mónica vivían en mi casa desde hacía casi 4 años. Al principio fue algo temporal, solo unos meses mientras ahorraban para su propio lugar. Yo acepté porque era mi hijo, porque quería ayudarlo. Pero los meses se convirtieron en años y ellos se acomodaron como si la casa fuera suya. Nunca ofrecieron pagar un solo centavo. Nunca preguntaron si podían ayudar con algo. Simplemente asumieron que yo seguiría sosteniendo todo mientras ellos ahorraban para sus vacaciones, sus cenas fuera, sus caprichos. Y ahora querían mi habitación. La habitación donde había dormido durante 35 años. Donde lloré cuando mi esposo murió hace 17 años. Donde me recuperé de mi cirugía de cadera hace 5 años. Donde pasaba mis noches leyendo, cosiendo, viendo mis programas favoritos. Mi espacio, mi refugio, mi privacidad. Y lo querían para una oficina. Mónica sacó su teléfono y me mostró fotos de Pinterest. Escritorios blancos, sillas ergonómicas, plantas decorativas. Todo muy bonito, muy moderno. Todo planeado para ocupar mi espacio sin el menor remordimiento. Mira, Betania, te va a encantar cómo va a quedar. Será como tener una revista de decoración en casa.
Hablaba con esa dulzura falsa que usaba cuando quería conseguir algo. ¿Y dónde esperan que yo duerma? Volví a preguntar, esta vez mirando directamente a César. Él evitó mi mirada nuevamente. Bueno, pensamos que podrías usar el cuarto pequeño del fondo. Está bien, tiene una cama y todo. El cuarto pequeño del fondo. El cuarto que medía apenas 3 metros por 2. El cuarto donde guardábamos cajas viejas, herramientas y trastos que nadie usaba. El cuarto sin ventana, con una humedad que se sentía en las paredes. Ese era el lugar que me ofrecían después de 35 años. Mónica agregó rápidamente. Ya lo limpiamos un poco. Solo necesitas llevar tus cosas esenciales. Lo demás lo podemos guardar en el garaje. Mis cosas esenciales. Como si mi vida pudiera reducirse a lo esencial para hacerles espacio a ellos. Como si mis muebles, mis recuerdos, mis pertenencias fueran menos importantes que su oficina nueva. Sentía algo rompiéndose dentro de mí. No era ira, todavía no. Era algo más profundo, más doloroso. Era la comprensión clara y devastadora de que para mi propio hijo y su esposa, yo era solo un estorbo. Un obstáculo entre ellos y lo que querían. Alguien a quien podían mover, reubicar, minimizar según su conveniencia. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas protestaron un poco, como siempre por las mañanas, pero no dejé que eso me detuviera. Caminé hacia mi armario y saqué mi maleta del estante superior. César y Mónica se quedaron mirándome, confundidos. ¿Qué haces, mamá? Preguntó César con un tono que sonaba más a molestia que a preocupación. Me voy, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Si necesitan este espacio tan desesperadamente, adelante. Tómenlo. Yo me voy esta misma tarde. Abrí los cajones de mi cómoda y empecé a sacar mi ropa, doblándola con cuidado y acomodándola en la maleta. Mónica se rió. Una risa nerviosa, incómoda. Ay, Betania, no seas dramática. No tienes que irte. Solo te estamos pidiendo que cambies de habitación. Seguía hablando como si lo que me estaban haciendo fuera razonable, como si yo fuera la irracional por no aceptarlo con una sonrisa. No me están pidiendo nada, Mónica. Me están informando de una decisión que ya tomaron sin consultarme, en mi propia casa, la casa que yo pago. Así que ahora yo también estoy tomando una decisión sin consultarlos. Me voy. Seguí empacando. Mis blusas, mis pantalones, mi ropa interior. Cada prenda que guardaba era un acto de recuperación de mi dignidad. César se acercó, finalmente mostrando algo de preocupación. Mamá, no exageres. ¿A dónde vas a ir? No tienes que hacer esto. Pero su preocupación no era por mí, me di cuenta. Era por la situación, por cómo se vería él, por las consecuencias que esto podría traerle. Eso no es tu problema, César. Tú y Mónica ya dejaron claro que esta casa es más suya que mía, a pesar de que yo pago todo. Así que disfruten su reforma, su oficina nueva, su espacio. Yo voy a encontrar un lugar donde sí sea bienvenida. Mis manos temblaban ligeramente mientras cerraba la maleta, pero mi voz se mantuvo firme. Pasé las siguientes 4 horas empacando mis pertenencias. César y Mónica se habían ido de la habitación después de mi anuncio, murmurando entre ellos en el pasillo. Los escuché discutir en voz baja, probablemente tratando de decidir si mi reacción era un berrinche pasajero o algo serio. Aparentemente llegaron a la conclusión de que yo entraría en razón eventualmente, porque ninguno de los dos volvió a intentar detenerme. Saqué mis 2 maletas grandes del armario y empecé a llenarlas metódicamente. Primero la ropa de uso diario, luego los documentos importantes que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Mi certificado de nacimiento, los papeles de la casa, las escrituras que probaban que yo era la única dueña de esta propiedad. Los puse en una carpeta manila y los coloqué con cuidado entre mis suéteres para que no se doblaran. Había una caja de zapatos en el fondo del armario que contenía fotos viejas. Fotos de cuando César era niño, de mi esposo Roberto antes de que el cáncer se lo llevara, de mis padres que ya no estaban. También metí esa caja en la maleta. Algunos recuerdos no podían quedarse en una casa donde ya no me querían. Mientras doblaba mi bata de baño favorita, la de tela suave color lavanda que había comprado el año pasado, sentí que las lágrimas finalmente amenazaban con salir. Pero las contuve. No iba a darles la satisfacción de verme llorar.
No iba a permitir que pensaran que me habían roto. Porque no lo habían hecho. Me habían decepcionado profundamente, me habían faltado al respeto de una manera que nunca imaginé posible, pero no me habían roto. Llamé a mi amiga Elvira. Ella vivía al otro lado de la ciudad en un edificio pequeño de apartamentos. Habíamos trabajado juntas en la fábrica textil durante años y habíamos mantenido contacto después de jubilarnos. Cuando le expliqué brevemente lo que estaba pasando, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Betania, ¿estás diciéndome que tu propio hijo te está echando de tu habitación? Su voz sonaba incrédula, casi furiosa. Le confirmé que sí, que así era, y que necesitaba un lugar donde quedarme unos días mientras buscaba algo permanente. Ella no dudó ni un segundo. Ven inmediatamente. Tengo un cuarto de huéspedes que casi no uso. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. A las 3 de la tarde, un taxi estaba esperando frente a mi casa. Bajé mis 2 maletas por las escaleras, deteniéndome cada pocos escalones porque mi cadera todavía me molestaba cuando cargaba peso. César apareció en la sala cuando yo estaba llegando al último escalón. Mamá, esto es ridículo. No puedes irte así porque sí. Hablemos como adultos. Su tono era condescendiente, como si yo fuera la que estaba actuando de manera infantil. Como si echarme de mi habitación sin consultarme hubiera sido una decisión madura y razonable. Ya hablamos, César. Ustedes hablaron, mejor dicho. Tomaron decisiones sobre mi espacio, mi vida, sin preguntarme siquiera qué opinaba. Así que ahora yo también he tomado una decisión. Me voy. El taxista había entrado para ayudarme con las maletas. Un señor mayor, probablemente de mi edad, que me miraba con comprensión silenciosa. Mónica bajó corriendo las escaleras. Betania, por favor, no hagas un escándalo. Los vecinos van a pensar cosas raras. Esa era su preocupación. No que yo me fuera, no que me sintiera herida o traicionada. Le preocupaba lo que pensarían los vecinos. Le preocupaba su imagen. Que piensen lo que quieran, Mónica. La verdad siempre sale a la luz de todos modos. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. El taxi arrancó y vi por el espejo retrovisor como César y Mónica se quedaban parados en la entrada, viéndome partir. No se veían arrepentidos. Se veían confundidos, molestos incluso, como si yo les hubiera arruinado los planes del día. El apartamento de Elvira era pequeño pero acogedor. Ella me recibió con un abrazo largo y apretado, de esos que solo las amigas verdaderas saben dar. Me preparó té de manzanilla y nos sentamos en su sala mientras yo le contaba todo con más detalle. Ella negaba con la cabeza, murmurando cosas sobre la falta de respeto de la juventud moderna. 35 años pagando esa casa, Betania. 35 años. Y tienen el descaro de tratarte así. Elvira estaba más indignada que yo, lo cual de alguna manera me hacía sentir mejor. Al menos alguien entendía la magnitud de lo que había pasado. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Elvira. La cama era cómoda, las sábanas olían a lavanda, y había una lámpara pequeña en la mesita de noche que daba una luz suave y cálida. Era un espacio mucho más pequeño que mi habitación, pero era un espacio donde me querían, donde me respetaban. Y eso hacía toda la diferencia. Al día siguiente, viernes por la mañana, mi teléfono sonó. Era César. No contesté. Volvió a llamar 10 minutos después. Tampoco contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá, el arquitecto llegó. Necesitamos hablar sobre algunos detalles. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Que manejaran ellos su reforma. Que resolvieran sus problemas sin contar conmigo. Yo tenía cosas más importantes que hacer, como buscar un apartamento para alquilar. Elvira me había dicho que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero yo no quería abusar de su hospitalidad. Necesitaba mi propio espacio nuevamente. Pasé la mañana revisando anuncios de alquileres en Internet. Había varios apartamentos de un dormitorio en zonas tranquilas de la ciudad. Nada muy grande ni lujoso, pero lugares dignos, seguros, donde podría vivir con paz. Marqué algunos para ir a verlos la semana siguiente. Alrededor del mediodía, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Era una voz masculina, profesional, educada. ¿Señora Betania Castillo?
Sí, respondí con cautela. Habla el arquitecto Gonzalo Méndez. Estoy en su domicilio para iniciar el proyecto de remodelación, pero tengo algunas dudas sobre el contrato que debo aclarar con usted. Mi corazón dio un vuelco. ¿Contrato? ¿Qué contrato? No firmé ningún contrato, señor. Hubo un silencio del otro lado. El arquitecto carraspeó antes de continuar. Señora, aquí tengo un contrato firmado digitalmente con su nombre y número de identificación para una remodelación completa de una habitación, incluyendo pintura, instalación eléctrica nueva, carpintería a medida y acabados premium. El valor total del proyecto es de $55,000. $55,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Señor Méndez, le repito que yo no firmé ningún contrato. No autoricé ninguna remodelación. Y definitivamente no tengo $55,000 para gastar en una oficina que ni siquiera voy a usar. El arquitecto sonaba cada vez más incómodo. Entiendo su preocupación, señora Castillo, pero aquí está su firma digital, su número de documento, e incluso una dirección de correo electrónico a su nombre. El contrato estipula un anticipo del 30% antes de comenzar los trabajos, es decir, $16,500, y el resto en pagos mensuales durante 6 meses. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. César y Mónica habían usado mis datos. Habían falsificado mi firma. Habían comprometido mi dinero sin mi conocimiento ni mi consentimiento para financiar su capricho. La magnitud de la traición era abrumadora. Señor Méndez, le voy a pedir que no inicie ningún trabajo. Ese contrato es fraudulento. Alguien usó mi información sin mi autorización. Necesito que me envíe una copia de ese documento inmediatamente a mi correo electrónico. Le di mi dirección de correo real, que ellos claramente no habían usado. Por supuesto, señora. Se lo envío ahora mismo. Pero debo informarle que si no se resuelve esto pronto, tendré que cobrar una penalización por cancelación según lo estipulado en el contrato. El arquitecto ahora sonaba más como un hombre de negocios que como alguien preocupado por la situación. Y tenía derecho a estarlo, supongo. Para él, esto era solo un trabajo, un cliente que de repente estaba causando problemas. Entiendo, señor Méndez. Pero le aseguro que esto se va a resolver. Solo le pido que no haga nada hasta que yo revise ese contrato y consulte con un abogado. Colgué el teléfono con las manos temblando. Elvira, que había estado escuchando toda la conversación desde la cocina, entró a la sala con los ojos muy abiertos. $55,000? ¿Firmaron a tu nombre sin preguntarte? Betania, esto es fraude. Esto es un delito. Lo sé, respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Lo sé perfectamente. El correo electrónico del arquitecto Gonzalo Méndez llegó 15 minutos después. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas y ahí estaba, negro sobre blanco, mi supuesta firma digital al final de un contrato de 5 páginas. Mi nombre completo, Betania Castillo. Mi número de identificación. Una dirección de correo electrónico que decía betaniacastillo1952@gmail.com, que jamás había creado ni usado en mi vida. Leí cada línea del contrato con creciente indignación. Remodelación integral de dormitorio principal con conversión a oficina ejecutiva. Instalación eléctrica completa incluyendo 12 tomas de corriente y 6 puntos de iluminación LED. Pintura premium en tonos neutros con acabado mate. Escritorio de madera de nogal hecho a medida de 2 metros de largo. Estanterías flotantes. Piso laminado de alta resistencia. Aire acondicionado split de última generación. Cada detalle estaba especificado con lujo de pormenores. Y al final, el precio total, $55,000. $16,500 por adelantado, y el resto dividido en 6 cuotas mensuales de $6,417 cada una. Todo supuestamente firmado y aceptado por mí el martes pasado, 2 días antes de que César apareciera en mi puerta con las latas de pintura. Elvira leyó el contrato por encima de mi hombro. Esto fue planeado, Betania. No fue algo espontáneo. Ellos ya tenían todo listo, todo firmado, todo decidido. Solo te lo vinieron a anunciar como si fuera una sorpresa agradable. Su voz temblaba de rabia contenida. Tenía razón. César y Mónica no habían tomado una decisión impulsiva esa mañana. Llevaban días, tal vez semanas,
planeando esto, buscando arquitectos, eligiendo materiales, diseñando su oficina perfecta. Todo con mi dinero, todo a mis espaldas. Y luego tuvieron el descaro de presentarse en mi habitación como si me estuvieran haciendo un favor, como si debiera estar agradecida de que me dejaran el cuarto del fondo. Marqué el número de César inmediatamente. Contestó al segundo timbre. Mamá, qué bueno que llamas. Mira, sobre lo de ayer, creo que todos nos exaltamos un poco. ¿Por qué no vienes a casa y hablamos con calma? Su tono era conciliador, casi dulce. El mismo tono que usaba cuando era niño y había hecho algo malo y trataba de evitar el castigo. César, acabo de hablar con el arquitecto Gonzalo Méndez. Mi voz era peligrosamente calmada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que lo confirmaba todo. ¿Quieres explicarme por qué hay un contrato de $55,000 firmado con mi nombre sin mi autorización? Mamá, puedo explicarlo. Mónica y yo pensamos que sería más fácil así. Tú siempre te complicas mucho con estas cosas, siempre dudas, siempre quieres pensarlo 1000 veces. Necesitábamos avanzar rápido porque el arquitecto tenía un espacio limitado en su agenda. Su explicación era tan absurda que casi me hizo reír. Así que la solución fue falsificar mi firma y comprometerme a pagar $55,000 sin preguntarme. ¿Esa es tu idea de ayudarme a no complicarme, César? Mi voz había subido de volumen. Elvira me puso una mano en el hombro, tratando de tranquilizarme, pero yo estaba más allá de la calma. No es falsificar, mamá. Yo soy tu hijo. Tengo tus datos porque siempre me los has dado para ayudarte con trámites. Solo usé la información que ya tenía. Y además, tú ibas a terminar aceptando de todos modos. Siempre terminas haciendo lo que necesitamos. César hablaba como si lo que había hecho fuera algo normal, algo aceptable. ¿Lo que necesitan? ¿Y qué hay de lo que yo necesito, César? ¿Qué hay de mi habitación, mi espacio, mi dinero, mi decisión? Yo pagaba todas las cuentas de esa casa. Durante 35 años mantuve ese techo sobre mi cabeza con mi propio esfuerzo. Y durante 4 años los mantuve a ustedes también, sin cobrarles un centavo de alquiler, sin pedirles que contribuyeran con nada. Escuché a Mónica hablando de fondo. Parecía estar reclamándole algo a César, probablemente molesta porque yo había descubierto su plan. Luego escuché cómo le arrebataba el teléfono. Betania, estás exagerando todo esto. Era solo una reforma. No tienes que ponerte dramática. Nosotros íbamos a encargarnos de todo, tú solo tenías que firmar los papeles del banco cuando llegara el momento. ¿Los papeles del banco? Mi estómago se revolvió. ¿Qué papeles del banco, Mónica? Ella vaciló. Se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Bueno, el arquitecto pedía un anticipo grande, entonces pensamos que podría sacar un pequeño préstamo de tu cuenta de ahorros. Tú tienes ese dinero guardado sin usar, y nosotros lo íbamos a reponer eventualmente. Mi cuenta de ahorros. El dinero que había guardado durante años para emergencias médicas, para mi vejez, para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Ellos ya lo tenían todo calculado. No solo iban a quitarme mi habitación y falsificar mi firma, sino que esperaban que yo vaciara mis ahorros para pagar su capricho. Escúchame muy bien, Mónica. Yo no voy a pagar un solo centavo de esa reforma. No voy a firmar ningún papel, no voy a sacar ningún préstamo, no voy a vaciar mis ahorros para financiar una oficina que ustedes quieren construir en mi casa sin mi permiso. Y si el arquitecto pregunta quién va a pagar, dile que tú y César, que fueron quienes firmaron ese contrato fraudulento. Betania, no seas ridícula. Tú eres la dueña de la casa, el contrato está a tu nombre. Si no pagas, van a venir los cobradores a buscarte a ti, no a nosotros. Mónica hablaba con una mezcla de desesperación y amenaza. Estaba empezando a entender que su plan no iba a funcionar tan fácilmente como pensaron. Que vengan. Les voy a mostrar que ese contrato es fraudulento y que yo nunca autoricé ninguna reforma. Tengo testigos, tengo registros bancarios que demuestran que yo no he hecho ninguna transacción relacionada con esto, y sobre todo, tengo un abogado que va a estar muy interesado en saber cómo usaron mis datos personales sin mi consentimiento. Estaba mintiendo sobre el abogado, todavía no tenía uno, pero ellos no necesitaban saber eso. Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. Me temblaban las manos y sentía el corazón latiendo aceleradamente en mi pecho.
Elvira me trajo un vaso de agua y me obligó a sentarme en el sofá. Respira, Betania. Respira profundo. Esto se va a resolver, pero necesitas mantener la calma. Tenía razón, pero mantener la calma era más fácil decirlo que hacerlo. Mi propio hijo me había traicionado de la manera más vil posible. No solo me había faltado al respeto, no solo había invadido mi espacio, sino que había intentado robarme. Porque eso era lo que esto significaba. Un robo, un fraude, un abuso de confianza de proporciones monumentales. El teléfono volvió a sonar. Era César otra vez. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá, no hagas esto más grande de lo que es. Podemos solucionarlo en familia. No necesitamos abogados ni dramas. Ven a casa y lo arreglamos todos juntos. Le respondí con un mensaje breve y directo. No voy a volver a esa casa. Y si quieren arreglar algo, empiecen por cancelar ese contrato fraudulento y explicarle al arquitecto que cometieron un error. Yo no soy parte de esto. Durante el resto del día, recibí 12 llamadas más de César y 6 mensajes de Mónica. Todos con el mismo tono. Primero intentando convencerme de que estaba exagerando. Luego tratando de hacerme sentir culpable por abandonar a la familia. Después amenazando veladamente con que esto iba a traer consecuencias legales para mí si no cooperaba. Ignoré cada llamada, borré cada mensaje sin leer más que las primeras líneas. Elvira me sugirió que necesitaba ayuda legal real, no solo amenazas vacías. Conocía a un abogado, un hombre llamado Gonzalo Rivera, que se especializaba en casos de fraude familiar y abuso financiero de adultos mayores. Había ayudado a la hermana de una amiga suya en una situación similar. Me dio su número y me animó a llamarlo el lunes por la mañana. Esa noche casi no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente cada detalle de lo que había pasado. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de hacerme esto? ¿Fue Mónica quien lo cambió o él siempre tuvo esta capacidad de egoísmo y simplemente nunca tuve oportunidad de verla? El fin de semana pasó en una neblina de emociones contradictorias. Por momentos sentía rabia pura, una furia que me quemaba por dentro y me hacía apretar los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Otros momentos sentía una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Pero había también algo más, algo que crecía lentamente en mi pecho, determinación. Una resolución férrea de no permitir que me pisotearan. Elvira fue una bendición durante esos días. Me preparaba comidas calientes, se sentaba conmigo a ver películas viejas para distraerme, y sobre todo, me escuchaba. Me dejaba desahogarme sin juzgarme, sin decirme que exageraba o que debía perdonar porque era familia. Ella entendía que algunas traiciones son imperdonables, sin importar quién las cometa. El sábado por la tarde, mientras tomábamos café en su pequeño balcón, me contó sobre su propia experiencia con su hijo mayor. Hace 10 años, él había intentado convencerla de vender su apartamento y mudarse a un asilo para que él pudiera quedarse con el dinero de la venta. Le había dicho que era por su propio bien, que a su edad necesitaba cuidados profesionales. Elvira se negó rotundamente y dejó de hablarle durante 2 años. Eventualmente él pidió perdón, pero la relación nunca volvió a ser la misma. A veces el amor de familia se confunde con el derecho a disponer de nosotros, me dijo mientras miraba las nubes moverse lentamente sobre la ciudad. Creen que porque nos dieron vida, o porque son nuestra sangre, pueden tomar nuestras decisiones, usar nuestro dinero, ocupar nuestro espacio. Pero no es así, Betania. Tú tienes derecho a tu dignidad, sin importar tu edad. Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba loca por sentirme traicionada. No estaba siendo dramática por irme de mi propia casa. Estaba defendiendo lo que era mío, lo que había construido con mi propio esfuerzo. Y eso no tenía nada de malo. El domingo por la noche, preparé una lista mental de todo lo que necesitaba hacer el lunes. Llamar al abogado Gonzalo Rivera. Contactar al arquitecto Méndez nuevamente para confirmarle por escrito que el contrato era fraudulento. Revisar mis estados de cuenta bancarios para asegurarme de que César y Mónica no hubieran hecho ninguna transacción sin mi conocimiento. Y buscar un apartamento propio lo antes posible. No dormí mucho esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, mirando el techo de la habitación de huéspedes de Elvira. A las 7 ya estaba vestida y tomando café. A las 8 en punto, cuando las oficinas abrían, marqué el número del abogado Gonzalo Rivera.
Una secretaria me atendió con voz amable y profesional. Le expliqué brevemente mi situación y ella me dijo que el abogado Rivera podía recibirme esa misma tarde a las 3. Acepté inmediatamente. Tenía 6 horas para organizarme, imprimir el contrato fraudulento, reunir cualquier evidencia que pudiera necesitar. Fui a una tienda de artículos de oficina y pagué para imprimir el contrato completo, junto con los correos electrónicos del arquitecto. También imprimí los registros de llamadas de mi teléfono que mostraban las múltiples veces que César y Mónica me habían llamado desde el viernes. Cada llamada rechazada era evidencia de que algo no estaba bien, de que había un conflicto real. El despacho del abogado Rivera estaba en un edificio modesto en el centro de la ciudad. Subí al tercer piso en un ascensor viejo que crujía, pero que funcionaba. La oficina era pequeña pero ordenada, con estanterías llenas de libros legales y archivos. El abogado era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una mirada atenta que me hizo sentir que realmente me estaba escuchando. Le conté toda la historia desde el principio. Desde el momento en que César apareció con las latas de pintura hasta la llamada del arquitecto, revelando el contrato de $55,000. No omití ningún detalle. Le mostré el contrato impreso, le expliqué que la dirección de correo electrónico no era mía, que nunca había autorizado ninguna firma digital. El abogado Rivera escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en una libreta amarilla. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora Castillo, lo que su hijo y su nuera hicieron constituye varios delitos. Falsificación de firma, suplantación de identidad, fraude contractual. Esto es grave. Muy grave. Su voz era seria pero no alarmista. Hablaba como alguien que había visto casos similares antes. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. No quiero que me cobren por algo que no autoricé. No quiero vaciar mis ahorros para pagar una reforma que ni siquiera voy a disfrutar. Primero, vamos a enviar una carta formal al arquitecto Méndez notificándole que el contrato es fraudulento y que usted no tiene intención de cumplirlo. Le voy a solicitar que suspenda cualquier trabajo y que inicie las acciones legales correspondientes contra las personas que realmente firmaron ese contrato, es decir, su hijo y su nuera. El abogado Rivera ya estaba escribiendo notas sobre los pasos a seguir. ¿Y si el arquitecto insiste en cobrarme a mí? Mi voz temblaba ligeramente. Tenía miedo de que todo esto se convirtiera en una batalla legal que no pudiera costear. Entonces presentaremos una denuncia formal por fraude. Tenemos evidencia suficiente. Usted no creó ese correo electrónico, no firmó digitalmente ese documento, y estaba físicamente presente en otro lugar cuando supuestamente se realizó esa firma. Además, el hecho de que usted se haya ido de su casa el mismo día que le informaron de la reforma demuestra que no estaba de acuerdo con el proyecto. El abogado hablaba con confianza, lo cual me tranquilizaba. También necesito que revise sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, cualquier activo financiero que tenga. Necesito asegurarme de que no hayan usado su información para otras transacciones sin su conocimiento. Asintió mientras seguía escribiendo. Su hijo tiene acceso a sus documentos personales, a sus contraseñas, a su información bancaria. Pensé cuidadosamente antes de responder. César sabía mi número de identificación porque lo había usado para ayudarme con trámites médicos y del seguro social. Sabía mi fecha de nacimiento, obviamente, pero no tenía mis contraseñas bancarias. Yo era cuidadosa con eso. Nunca se las había dado a nadie, ni siquiera a Roberto cuando estaba vivo. Tiene mi número de identificación y fecha de nacimiento, pero no mis contraseñas bancarias. Le expliqué. El abogado asintió, aparentemente aliviado por eso. Bien. Aún así, vaya mañana mismo a su banco y notifíqueles de la situación. Pídales que agreguen una nota de seguridad en su cuenta. Cualquier transacción grande o inusual debe requerir verificación presencial con usted. Cambien todas sus contraseñas si es necesario. Y si es posible, considere abrir una cuenta nueva en otro banco completamente, donde su hijo no tenga ninguna información. La reunión duró casi 2 horas. Al final, tenía una lista clara de acciones a tomar y un plan legal estructurado. El abogado Rivera me cobró una consulta inicial de $200, un precio justo que pagué sin dudarlo. Este dinero estaba bien invertido. Era la diferencia entre ser una víctima y ser alguien que se defiende. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Más fuerte,
más enfocada. Todavía dolía profundamente lo que César había hecho, pero ahora tenía herramientas para protegerme. No estaba sola en esto. Esa misma noche, el abogado Rivera envió la carta formal al arquitecto Gonzalo Méndez. Me envió una copia por correo electrónico. La carta era clara, directa y profesional. Explicaba que el contrato había sido firmado fraudulentamente usando información robada de la señora Betania Castillo, que ella no tenía conocimiento previo del proyecto, que no había autorizado ningún trabajo, y que cualquier cobro dirigido a ella sería respondido con acciones legales por fraude y suplantación de identidad. También mencionaba que las personas responsables de la falsificación eran César Castillo y Mónica Herrera, residentes en la propiedad mencionada, y que ellos debían ser contactados directamente para cualquier asunto relacionado con el pago del proyecto. Recibí una copia de esa carta y la leí 3 veces. Cada palabra era un escudo protegiéndome. Cada párrafo era una afirmación de mi derecho a defender lo que era mío. El martes por la mañana fui al banco. Pedí hablar con el gerente y le expliqué la situación completa. Él escuchó con expresión seria y de inmediato agregó alertas de seguridad en todas mis cuentas. También me sugirió congelar mi crédito temporalmente para evitar que alguien pudiera solicitar préstamos a mi nombre. ¿Esto pasa seguido?, pregunté mientras firmaba los documentos de seguridad adicional. El gerente asintió con tristeza. Más de lo que la gente cree, señora Castillo. Familiares que abusan de la confianza de sus mayores. Hijos que creen tener derecho al dinero de sus padres. Es una situación dolorosa pero común. Hizo bien en venir inmediatamente. El miércoles por la mañana recibí una llamada del arquitecto Gonzalo Méndez. Su tono había cambiado completamente desde nuestra primera conversación. Ahora sonaba formal, distante y claramente molesto. Señora Castillo, recibí la carta de su abogado. Debo decirle que esto me pone en una situación muy complicada. Ya compré materiales por valor de $8,000 para este proyecto. Confié en la palabra de su hijo y su nuera. Su voz tenía un dejo de acusación, como si yo fuera responsable del engaño. Señor Méndez, entiendo su frustración, pero yo soy tan víctima de este fraude como usted. Nunca autoricé este proyecto, nunca firmé ningún documento, y ciertamente nunca tuve intención de gastar $55,000 en una reforma que ni siquiera necesitaba. Mi respuesta fue firme pero educada. No iba a permitir que me hiciera sentir culpable por proteger mi dinero. Las personas que lo contrataron fueron César Castillo y Mónica Herrera. Ellos viven en la propiedad que usted mencionó. Ellos diseñaron el proyecto con usted, eligieron los materiales, firmaron el contrato usando mis datos sin autorización. Son ellos quienes deben responder por los costos que usted ha incurrido, no yo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar papeles moviéndose, probablemente estaba revisando el contrato otra vez. Señora Castillo, comprendo lo que me dice, pero técnicamente el contrato está firmado con su nombre. Legalmente, usted es la responsable del pago. Técnicamente, señor Méndez, ese contrato fue firmado mediante fraude y suplantación de identidad, lo cual lo hace nulo e inválido. Mi abogado estará encantado de explicarle esto con más detalle si lo necesita. Y si usted insiste en cobrarme a mí, tendrá que hacerlo a través de tribunales, donde se revelará que usted no verificó adecuadamente la identidad de quien firmó ese contrato. Eso pareció darle pausa. Un arquitecto responsable debería haber solicitado verificación de identidad, una firma presencial, algún tipo de confirmación directa con el supuesto cliente antes de comprometer cantidades tan grandes de dinero. El hecho de que había aceptado un contrato firmado digitalmente sin ninguna verificación real no jugaba a su favor. Está bien, señora Castillo. Voy a contactar directamente al señor César Castillo para aclarar esta situación. Espero que él tenga la decencia de responder por sus actos. Su tono se había suavizado considerablemente. Ya no me estaba culpando. Ahora entendía que el verdadero problema era con César y Mónica. Colgué el teléfono sintiendo una pequeña victoria. El arquitecto había entendido el mensaje. Ahora César y Mónica tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. No podían esconderse detrás de mí, no podían usar mi nombre como escudo para sus mentiras. Esa misma tarde, mientras Elvira y yo preparábamos la cena, mi teléfono explotó con mensajes. Primero de César, luego de Mónica, después de los dos alternadamente. Los mensajes fueron escalando desde la confusión hasta la rabia. César: mamá,
El arquitecto dice que no vas a pagar la reforma. ¿Qué le dijiste? César, nos está cobrando a nosotros ahora. Esto es ridículo. Tú vives en esa casa, tú deberías pagar. Mónica, Betania, esto ya pasó de ser un berrinche. Estás afectando nuestra economía. El arquitecto nos está amenazando con demandarnos. César, mamá, contesta el teléfono. Necesitamos solucionar esto ya. Mónica, no puedes simplemente lavarte las manos de esto. Es tu casa, tu responsabilidad. César, si no pagas esta reforma, voy a tener que vender la casa para cubrir los gastos. ¿Eso es lo que quieres? Ese último mensaje me hizo soltar una risa amarga. Vender la casa. Mi casa. La casa que estaba únicamente a mi nombre, de la cual yo era la única propietaria legal. César realmente pensaba que tenía algún derecho sobre ella. Le respondí un único mensaje, breve y contundente. La casa está a mi nombre únicamente. Tú no puedes vender nada. Y yo no voy a pagar una reforma que ustedes contrataron fraudulentamente. Háganse responsables de sus actos. La respuesta de César llegó en menos de un minuto. Vivimos en esa casa hace 4 años. Eso nos da derechos. Y tú nos abandonaste, te fuiste sin decir nada. Cualquier juez vería que nosotros somos los que mantenemos la propiedad ahora. Su argumento era tan absurdo que casi me da pena. Ellos no pagaban renta, no pagaban servicios, no pagaban impuestos. No contribuían con nada excepto su presencia. Y ahora querían reclamar derechos sobre una propiedad que no les pertenecía. Le reenvié ese mensaje al abogado Rivera con una nota. ¿Pueden intentar reclamar derechos sobre mi casa? Él respondió en 10 minutos. No. La propiedad está registrada únicamente a su nombre. No hay contrato de alquiler, no hay acuerdo de copropiedad. Ellos son simplemente huéspedes que usted permitió quedarse. No tienen ningún derecho legal sobre la casa. Mantenga ese mensaje como evidencia de sus intenciones. Me sentí inmensamente aliviada. César no podía tocar mi casa. No podía venderla, no podía hipotecarla, no podía hacer nada sin mi autorización expresa y firma notariada. El jueves recibí una llamada inesperada de una mujer que se identificó como Celeste Morales, vecina de la casa donde había vivido durante 35 años. La señora Morales era una mujer agradable con quien había compartido conversaciones ocasionales cuando nos encontrábamos en el supermercado o en la calle. Betania, disculpa que te llame así de repente. César me dio tu número. Dijo que estabas pasando por una situación difícil y me pidió que hablara contigo. Su voz sonaba amable pero también algo incómoda, como si no estuviera segura de estar haciendo lo correcto. ¿Qué te dijo César exactamente, Celeste? Pregunté, curiosa por saber qué versión de la historia estaba contando él. Ella vaciló antes de responder. Bueno, me dijo que te habías ido de la casa por un malentendido, que están preocupados por ti, que quieren que vuelvas para poder hablar las cosas con calma. Dijo que te extrañan y que la casa no es lo mismo sin ti. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. César estaba usando a los vecinos para intentar manipularme. Estaba jugando la carta de la familia preocupada, del hijo amoroso que solo quiere reconciliarse con su madre. Celeste, te voy a contar la verdad porque te respeto y no quiero que pienses mal de mí. Y le conté todo. Desde las latas de pintura hasta el contrato fraudulento de $55,000. No omití ningún detalle. Quería que alguien en ese vecindario supiera la verdad, que no todos creyeran la versión manipulada que César estaba contando. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego escuché a Celeste suspirar profundamente. Dios mío, Betania. Yo no sabía nada de esto. César me hizo parecer como si solo hubieran tenido una discusión normal. No me mencionó nada sobre reformas, ni contratos, ni dinero. Por eso te llamé. Porque seguramente él está contando una historia muy diferente. Pero la verdad es que mi hijo y su esposa intentaron robarme, Celeste. Usaron mis datos para comprometerse financieramente a mi nombre sin mi permiso. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. Celeste se quedó callada un momento más. Tienes razón, Betania. Lo que hicieron está mal. Muy mal. No voy a presionarte para que vuelvas. De hecho, creo que hiciste bien en irte y en protegerte. Lamento mucho que estés pasando por esto. Agradecí su comprensión y honestidad.
No todos los vecinos serían tan razonables. Algunos probablemente creerían la versión de César sin cuestionarla. Pero al menos Celeste conocía la verdad ahora. El viernes por la mañana, una semana exacta desde que me había ido de mi casa, el abogado Rivera me llamó con noticias. El arquitecto Gonzalo Méndez había decidido demandar a César y Mónica por incumplimiento de contrato y pago. Les estaba cobrando los $8,000 de materiales ya comprados más una penalización de $5,000 por cancelación del proyecto. $13,000 en total. Además, señora Castillo, el arquitecto confirmó formalmente en un documento que usted nunca estuvo presente en ninguna reunión, nunca firmó presencialmente ningún papel, y que todas las comunicaciones fueron a través de su hijo y su nuera. Este documento es evidencia adicional de que el contrato era fraudulento. El abogado Rivera sonaba satisfecho. ¿Eso significa que ya no pueden cobrarme a mí? Necesitaba escucharlo con claridad. Exacto. Usted está completamente libre de cualquier responsabilidad sobre ese contrato. El arquitecto perseguirá el pago con las personas que realmente lo contrataron. Usted puede quedarse tranquila. Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. No tendría que vaciar mis ahorros. No tendría que pagar por una reforma que nunca quise. Mi dinero estaba seguro. El sábado por la mañana, mientras desayunaba con Elvira, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era una voz femenina, joven, nerviosa. ¿Señora Betania Castillo? Soy Mariela Torres, del estudio contable García y Asociados. Estoy llamando porque recibimos una solicitud de préstamo a su nombre por $25,000. Necesitamos verificar que efectivamente usted solicitó este préstamo antes de proceder con la aprobación. Mi sangre se heló. $25,000. César y Mónica no se habían detenido con el contrato del arquitecto. Ahora estaban intentando sacar préstamos a mi nombre. No, definitivamente no solicité ningún préstamo. De hecho, hace unos días reporté a mi banco que mi hijo está usando mi información personal sin autorización para compromisos financieros fraudulentos. Mi voz temblaba de rabia contenida. Entiendo, señora Castillo. En ese caso, voy a marcar esta solicitud como fraudulenta inmediatamente y la cancelaremos. ¿Tiene el nombre de la persona que pudo haber enviado esta solicitud? La mujer del estudio contable sonaba profesional y preocupada. Mi hijo, César Castillo, y probablemente su esposa Mónica Herrera. Ellos tienen acceso a mi información personal y ya han intentado usarla para otros fraudes. Le di todos los detalles que pude, incluyendo el nombre del abogado Rivera por si necesitaban verificar algo. Después de colgar, llamé inmediatamente al abogado. Él escuchó la nueva información con un silencio que me preocupó. Cuando finalmente habló, su voz era seria. Señora Castillo, esto está escalando. Ya no es solo un contrato fraudulento. Están intentando activamente acceder a crédito usando su identidad. Necesitamos tomar medidas más fuertes. Le recomiendo que presente una denuncia formal por robo de identidad ante las autoridades. ¿Una denuncia formal? ¿Contra mi propio hijo? La idea me revolvió el estómago. Por más que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Llevarlo ante las autoridades parecía un paso enorme, irreversible. El abogado Rivera debió notar mi vacilación porque continuó con voz gentil pero firme. Betania, sé que es difícil. Es su hijo. Pero piense en esto, si usted no toma medidas legales ahora, ¿qué le impedirá seguir intentándolo? Ya intentaron un contrato de $55,000. Ahora un préstamo de $25,000. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Una hipoteca sobre su casa? ¿Vender su propiedad falsificando su firma? Tenía razón. César había cruzado una línea y no mostraba ninguna señal de detenerse. Si yo no lo frenaba legalmente, seguiría escalando hasta que me dejara sin nada. Mi casa, mis ahorros, mi seguridad financiera, todo estaría en riesgo. Está bien. Hagamos la denuncia formal. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. El lunes fuimos a la estación de policía. El abogado Rivera me acompañó y me ayudó a llenar todos los formularios necesarios. Un detective llamado Fausto Rojas me tomó la declaración completa. Era un hombre de unos 40 años, con una expresión comprensiva que me hizo sentir menos como una madre horrible y más como una víctima que se estaba defendiendo.
Le expliqué todo desde el principio. El detective Rojas tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos, documentos. Cuando le mostré el contrato del arquitecto con mi supuesta firma digital, silbó bajito. Este es un caso claro de suplantación de identidad y fraude. Y el intento de préstamo lo empeora considerablemente. Vamos a investigar todas las transacciones financieras que se hayan intentado hacer a su nombre en los últimos 6 meses. Si encontramos más intentos, los cargos serán más severos. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Vamos a citar a su hijo César Castillo y a la señora Mónica Herrera para interrogatorio. Ellos tendrán oportunidad de dar su versión de los hechos. Pero con la evidencia que usted ha presentado, es muy probable que enfrenten cargos criminales. Dependiendo de la gravedad y si encontramos más intentos de fraude, podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión, más multas económicas. 5 años de prisión. Mi hijo podría ir a prisión por lo que me había hecho. La realidad de eso me golpeó como un puñetazo. Sentí náuseas, mareo. El abogado Rivera me puso una mano en el hombro, sosteniéndome. Respire. Betania, esto no es culpa suya. Él tomó estas decisiones. Él cometió estos actos. Usted solo se está protegiendo. Salimos de la estación de policía casi 2 horas después. Me sentía exhausta, emocional y físicamente. Elvira me estaba esperando en un café cercano. Cuando me vio llegar, se levantó inmediatamente y me abrazó fuerte. ¿Lo hiciste?, preguntó suavemente. Asentí contra su hombro, sintiendo finalmente las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Lloré ahí, en ese café, mientras Elvira me sostenía y me decía que todo iba a estar bien. Esa noche, César me llamó 23 veces. No contesté ninguna. También llegaron mensajes, cada vez más desesperados. César, mamá, la policía me llamó. ¿Qué hiciste? César, no puedo creer que me denunciaras. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mónica, Betania, esto es demasiado lejos. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero. César, el detective dijo que podemos ir a prisión. Prisión. Mamá. Por ayudarte con una reforma que tú ibas a necesitar de todos modos. Mónica, eres una egoísta. Todo lo que hicimos fue pensar en mejorar la casa. Y así nos pagas. César, si vamos a prisión, será tu culpa. Vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Los mensajes seguían llegando, pero yo los borraba sin leer más que las primeras líneas. Ya no me afectaban de la misma manera. Había algo liberador en haber tomado acción definitiva. Ya no estaba siendo pasiva, ya no estaba permitiendo que me pisotearan. El martes, el detective Rojas me llamó con una actualización. César y Mónica habían acudido a la estación para dar su declaración. Su versión de los hechos era, según el detective, casi cómica en su falta de conciencia. Básicamente admitieron todo, señora Castillo. Confirmaron que usaron su información para el contrato del arquitecto y para solicitar el préstamo. Pero su defensa es que lo hicieron por el bien de la familia, que usted se estaba poniendo difícil y ellos solo querían avanzar con mejoras necesarias para la casa. El detective sonaba entre divertido y frustrado. O sea que admitieron el fraude. Mi voz era plana, sin emoción. Completamente. De hecho, su nuera dijo, y cito textualmente, si Betania hubiera sido razonable desde el principio, nada de esto habría sido necesario. Como si falsificar su firma fuera una consecuencia lógica de que usted no estuviera de acuerdo con ellos. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. Mónica realmente creía que ella era la víctima en todo esto. Que yo era la irrazonable por no querer regalarle $55,000 y mi habitación. ¿Qué sigue ahora, detective?, pregunté, queriendo saber cuál era el próximo paso en este proceso que se sentía cada vez más surrealista. El fiscal revisará el caso. Dado que ellos admitieron los hechos, es muy probable que se presente una acusación formal. Ellos tendrán la opción de aceptar un acuerdo con la fiscalía o ir a juicio. Si aceptan un acuerdo, probablemente evitarán prisión, pero tendrán que pagar restitución completa de todos los daños financieros que intentaron causarle, más servicio comunitario y libertad condicional. ¿Y si no aceptan el acuerdo? Mi curiosidad era genuina.
Entonces irán a juicio y, francamente, con la evidencia que tenemos, perderán. Y las sentencias sin acuerdo suelen ser más severas. Probablemente verían tiempo en prisión, multas más grandes y antecedentes penales permanentes. Esa noche, mientras cenaba con Elvira, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía, pero que tenía el mismo código de área de mi antigua casa. Contesté con cautela. ¿Mamá? Era la voz de César, pero sonaba diferente. Quebrada, asustada, pequeña. Como cuando era niño y había hecho algo malo y sabía que venían las consecuencias. César. Mi voz era neutra. No hostil, pero tampoco cálida. Mamá, por favor. Tienes que retirar la denuncia. El abogado que consultamos dice que podemos ir a prisión de verdad. Mónica está destruida. Llora todo el día. Yo no puedo dormir. Por favor, mamá. Somos familia. César, cuando tú y Mónica estaban planeando usar mi información para firmar contratos sin mi permiso, ¿pensaron en la familia? Cuando decidieron echarme de mi habitación en la casa que yo pago, ¿pensaron en la familia? Cuando intentaron sacar un préstamo de $25,000 a mi nombre sin preguntarme, ¿pensaron en la familia? Mi voz era calmada, pero cada palabra caía como una piedra. Hubo un silencio al otro lado. Luego escuché un sollozo ahogado. Mamá, cometimos un error. Lo sé. Lo admito. Pero no merecemos ir a la cárcel por esto. Por favor. Te lo suplico. Un error, César, es olvidar comprar leche en el supermercado. Un error es llegar tarde a una cita. Lo que ustedes hicieron fue planificado, deliberado y repetido. No fue un error. Fue una traición. Sentí las lágrimas acumulándose en mis propios ojos, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué quieres que hagamos? Dime qué tenemos que hacer para arreglar esto. Lo que sea, mamá. Lo que sea. César sonaba desesperado ahora, su orgullo completamente desmoronado. Quiero que asumas responsabilidad completa por lo que hicieron. Quiero que pagues al arquitecto cada centavo que le deben. Quiero que te disculpes, no conmigo, sino con el detective Rojas y con el fiscal, admitiendo completamente lo que hiciste. Y quiero que salgas de mi casa. Mi casa. Mamá, no tenemos a dónde ir. Si nos echas y encima tenemos que pagar $13,000 al arquitecto, quedaremos en la calle. Su voz subía de tono, mezcla de pánico y manipulación. Deberían haberlo pensado antes de gastar dinero que no tenían en una reforma que nadie les pidió. Ustedes crearon este problema, César. No yo. Ahora tienen que resolverlo como adultos. Mónica tomó el teléfono. Podía escuchar que había estado llorando, su voz estaba ronca y nasal. Betania, por favor. Tenemos que pagar al arquitecto, tenemos que buscar un lugar nuevo, tenemos que contratar abogados para defendernos. No podemos con todo eso al mismo tiempo. Dame al menos 3 meses para organizar las cosas. No. Tienen 2 semanas para salir de mi casa. Después de eso, comenzaré procedimientos de desalojo formal. Y en cuanto a los gastos legales, deberían haber pensado en eso antes de cometer fraude. Cada palabra que decía me dolía, pero sabía que era necesario. No podía seguir siendo suave con ellos. Eres una vieja cruel y amargada. Mónica prácticamente escupió las palabras. Todo lo que queríamos era mejorar esa casa horrible donde vives. Ese cuarto tuyo estaba viejo y feo. Te estábamos haciendo un favor y así nos lo pagas. Espero que estés feliz viviendo sola el resto de tu vida miserable. Colgué el teléfono. Las manos me temblaban, pero no de miedo o tristeza. Era rabia pura. Después de todo lo que habían hecho, Mónica todavía tenía el descaro de insultarme, de hacerme sentir que yo era la mala de la historia. Elvira, que había escuchado mi lado de la conversación, vino y se sentó a mi lado. Hiciste lo correcto, Betania. No los dejes manipularte. Ellos tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Pasaron 3 días sin noticias de César o Mónica. El viernes, el abogado Rivera me llamó. El fiscal había ofrecido un acuerdo. César y Mónica debían pagar restitución completa al arquitecto Gonzalo Méndez, más $3,000 de multa al Estado. Tendrían 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario cada uno, y antecedentes por fraude que quedarían en su registro por 5 años.
Si aceptaban el acuerdo, evitarían la prisión. Si lo rechazaban, irían a juicio y las consecuencias podrían ser mucho peores. ¿Qué opina usted que debería hacer yo, doctor Rivera? Pregunté, genuinamente insegura. Parte de mí quería que pagaran completamente por lo que habían hecho. Otra parte, la parte que todavía era madre, no quería que mi hijo fuera a prisión. Honestamente, señora Castillo, creo que el acuerdo es justo. Ellos pagarán económicamente, tendrán consecuencias legales que afectarán su futuro, pero no irán a prisión. A menos que usted quiera presionar por cargos más severos, este acuerdo les enseña una lección sin arruinar completamente sus vidas. Está bien. Que acepten el acuerdo. No quiero que vayan a prisión. Pero tampoco voy a retirar la denuncia ni voy a perdonar la deuda. Ellos tienen que pagar. El lunes siguiente, César y Mónica aceptaron el acuerdo con la fiscalía. El detective Rojas me llamó para confirmármelo. También me informó que tenían 30 días para pagar al arquitecto Méndez o enfrentarían cargos adicionales por incumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, yo había estado buscando apartamentos activamente. Encontré uno perfecto a unas 20 cuadras de donde vivía Elvira. Era un lugar pequeño, de un dormitorio, con una cocina luminosa y un balcón que daba a un parque. El alquiler era de $700 mensuales, perfectamente dentro de mi presupuesto considerando mi pensión. La dueña del apartamento era una señora mayor llamada Esmeralda Rivas. Cuando le expliqué brevemente mi situación, sin entrar en muchos detalles, ella entendió inmediatamente. Yo también tuve problemas con un hijo que pensaba que mi dinero era suyo, me dijo mientras me mostraba el apartamento. A veces la familia puede ser más dolorosa que los extraños. Pero usted está haciendo lo correcto, señora Castillo. Nunca es tarde para recuperar su dignidad. Firmé el contrato de alquiler esa misma tarde. El apartamento estaría disponible en 2 semanas. Exactamente el tiempo que le había dado a César y Mónica para salir de mi casa. Llamé al abogado Rivera para que redactara una notificación formal de desalojo. No quería simplemente decirles verbalmente que se fueran. Necesitaba que hubiera un documento legal, con fecha límite clara y consecuencias específicas si no cumplían. La notificación fue entregada por un oficial judicial un martes por la tarde. César me llamó esa misma noche, furioso. ¿Un desalojo formal, mamá? ¿En serio? ¿No pudiste simplemente decirnos que nos fuéramos? ¿Tenías que humillarnos con papeles legales entregados por un oficial? Su voz destilaba resentimiento. Necesitaba que quedara claro, por escrito, con consecuencias legales si no cumplen. Ustedes ya demostraron que no respetan mi palabra. Tal vez respeten un documento legal. No me dejé intimidar por su tono. ¿Sabes qué, mamá? Está bien. Nos vamos a ir. Vamos a salir de tu preciosa casa. Y cuando estemos en la calle, cuando no tengamos donde vivir porque todo nuestro dinero se fue en pagar tus demandas y al arquitecto, espero que duermas tranquila sabiendo que destruiste a tu propia familia. Yo no destruí nada, César. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que mi dinero, mi espacio y mi confianza eran cosas de las que podían disponer sin permiso. Y para tu información, no van a estar en la calle. Van a estar viviendo dentro de sus posibilidades, como adultos responsables. Algo que deberían haber hecho hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Ya no me afectaban sus intentos de manipulación. Ya no sentía culpa cuando me acusaban de ser cruel. Sabía la verdad. Sabía que lo único que estaba haciendo era proteger lo que era mío. 2 días después, recibí una llamada de Celeste Morales, mi antigua vecina. Betania, solo quería que supieras que hay una camioneta de mudanzas frente a tu casa. César y Mónica están sacando sus cosas. Su voz era suave, comprensiva. Gracias por avisarme, Celeste. Aprecio que me mantengas informada. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Se estaban yendo realmente. Mi casa pronto estaría vacía otra vez. También quería decirte que varios vecinos hemos estado hablando. Todos pensamos que hiciste lo correcto. Lo que ellos te hicieron fue terrible. No permitas que nadie te haga sentir culpable por defenderte. Las palabras de Celeste me llenaron de calidez. No estaba sola. Había gente que entendía, que apoyaba mi decisión. El jueves por la tarde, recibí un mensaje de texto de César. Era breve,
Frío. Ya nos fuimos de la casa. Dejamos las llaves en el buzón. Espero que seas feliz. No respondí. No había nada que decir. Llamé a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras de la casa. No quería arriesgarme a que César hubiera hecho copias de las llaves. El viernes fui a la casa por primera vez en 2 semanas. Elvira me acompañó, insistiendo en que no debía ir sola. Cuando abrí la puerta principal, el silencio me golpeó como una ola. La casa estaba vacía de su presencia, pero llena de su descuido. Había basura en la cocina, platos sucios apilados en el fregadero, manchas en las paredes donde habían estado colgados sus cuadros. Mi habitación, la habitación que habían querido convertir en oficina, estaba intacta, pero había cajas de pintura y herramientas del arquitecto apiladas en una esquina. Caminé lentamente por cada habitación de la casa, Elvira siguiéndome en silencio respetuoso. En la sala, habían dejado marcas en el piso de madera donde habían arrastrado muebles sin cuidado. El sofá que César y Mónica usaban tenía una mancha grande de café que nunca se molestaron en limpiar. Las cortinas que yo había comprado hace 3 años estaban sucias, con polvo acumulado en los pliegues. En la cocina, el refrigerador estaba vacío excepto por comida echada a perder que desprendía un olor desagradable. Los gabinetes estaban abiertos, algunos con las bisagras flojas porque nunca las arreglaron, aunque yo les había pedido varias veces que lo hicieran. La estufa tenía grasa quemada que probablemente llevaba meses ahí. El baño principal era peor. Moho en las esquinas de la ducha, el espejo manchado, toallas húmedas tiradas en el piso que ya olían a humedad. Habían vivido como si la casa no importara, como si fuera solo un espacio temporal que no merecía su cuidado o respeto. Cuando llegué a mi antigua habitación, la que habían querido robarme, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi cama seguía ahí, mi cómoda, mis pertenencias personales que no había llevado conmigo cuando me fui. Pero también estaban esas latas de pintura beige, las brochas nuevas, los rodillos. Evidencia física de su plan, de su traición. Elvira rompió el silencio finalmente. Van a necesitar limpieza profunda antes de que puedas volver aquí o alquilarla, Betania. Dejaron todo hecho un desastre. Tenía razón. Pero yo no estaba segura de querer volver a vivir aquí. Esta casa tenía 35 años de memorias, pero las más recientes estaban manchadas con dolor y decepción. Tal vez era momento de un nuevo comienzo en un lugar sin ese peso emocional. Pasé el fin de semana considerando mis opciones. Podía limpiar la casa, repararla y mudarme de vuelta. O podía alquilarla y usar ese ingreso adicional para vivir más cómodamente en mi nuevo apartamento. O incluso podía venderla y usar el dinero para asegurar mi futuro. El lunes por la mañana llamé al abogado Rivera para consultarle sobre la opción de alquilar la casa. Él me explicó los pasos legales necesarios, los contratos que debería firmar, cómo protegerme de inquilinos problemáticos. También me recomendó una agencia de bienes raíces confiable que podría manejar todo el proceso por mí. Decidí alquilar la casa. No estaba lista para venderla todavía, había demasiada historia ahí, pero tampoco quería vivir rodeada de esos recuerdos dolorosos. Alquilarla me daría ingresos adicionales de aproximadamente $1,200 mensuales, lo cual sumado a mi pensión me permitiría vivir con mucha más holgura. Contraté una empresa de limpieza profesional que tardó 3 días en dejar la casa presentable. Luego vino un técnico para reparar las cosas que César y Mónica habían roto o descuidado. Las bisagras flojas, las manchas en las paredes, el moho del baño. Todo fue arreglado, renovado, restaurado. Mientras tanto, me mudé oficialmente a mi nuevo apartamento. Esmeralda Rivas, la dueña, me ayudó a organizar mis cosas el día de la mudanza. Era una mujer encantadora de 68 años, viuda como yo, con historias similares de hijos que habían intentado aprovecharse de ella. Mientras desempacábamos cajas en mi nueva cocina, me contó sobre su hijo Baltasar, que hace años había intentado convencerla de que le pusiera la casa a su nombre para evitar impuestos de herencia. Ella se había negado y él no le había hablado durante 5 años. Eventualmente se reconciliaron, pero bajo términos muy claros de que ella mantenía control total de sus bienes. A veces el amor de madre tiene que ser duro, me dijo mientras acomodaba mis platos en el gabinete. Si no ponemos límites, nos consumen. Y luego quedamos sin nada, ni dignidad ni recursos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Eso era exactamente lo que había estado haciendo.
poniendo límites necesarios que debía haber establecido hace años. Tal vez si hubiera sido más firme cuando César y Mónica se mudaron, si hubiera insistido en que pagaran alquiler o contribuyeran con los gastos, nada de esto habría pasado. Pero no podía vivir en el pasado. Solo podía aprender de él y seguir adelante. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón de mi nuevo apartamento mirando el parque, el abogado Rivera me llamó. El arquitecto Gonzalo Méndez había recibido el pago completo de César y Mónica. Habían tenido que pedir prestado el dinero a los padres de Mónica, pero habían cumplido con su parte del acuerdo. Eso significa que el caso está completamente cerrado desde el punto de vista del arquitecto. Solo queda pendiente que completen sus horas de servicio comunitario y su periodo de libertad condicional. El abogado sonaba satisfecho. ¿Y mi casa? ¿Hay alguna posibilidad de que intenten reclamarla o crear problemas legales? Necesitaba estar segura de que no quedaban cabos sueltos. Ninguna. La propiedad está registrada únicamente a su nombre y ellos no tienen ningún documento que demuestre copropiedad o derecho de residencia. De hecho, con su salida voluntaria de la propiedad y la notificación de desalojo que firmaron recibir, renunciaron a cualquier reclamo que pudieran haber intentado hacer. Está completamente protegida. Me recosté en la silla del balcón, sintiendo como si finalmente pudiera respirar profundo después de semanas conteniendo el aliento. Estaba segura. Mi casa estaba segura. Mis ahorros estaban seguros. Mi futuro estaba seguro. 2 semanas después, la agencia de bienes raíces encontró inquilinos para mi casa. Una pareja joven, ambos maestros, sin hijos todavía pero planeando tenerlos eventualmente. Parecían responsables. Presentaron referencias excelentes y pagaron el depósito de seguridad sin problemas. Firmamos un contrato de alquiler por 1 año con opción a renovación. $1,200 mensuales que llegarían directamente a mi cuenta bancaria el 1 de cada mes. Era un ingreso que transformaba completamente mi situación financiera. Con mi pensión de $1,400 y el alquiler de $1,200, ahora tenía $2,600 mensuales. Después de pagar los $700 de mi propio alquiler, me quedaban $1,900 para gastos, ahorros y pequeños lujos que antes no podía permitirme. Por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentía financieramente libre. No estaba sosteniendo a nadie más. No estaba pagando las cuentas de personas que no contribuían. No estaba siendo explotada. Mi dinero era mío y solo mío. Una tarde de domingo, mientras organizaba álbumes de fotos viejos que había traído a mi nuevo apartamento, encontré una foto de César cuando tenía 8 años. Estaba sonriendo, mostrando el hueco donde se le había caído un diente frontal, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo de nuestra familia, él, yo y Roberto, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. Me quedé mirando esa foto durante largo rato. Ese niño inocente que dibujaba familias felices se había convertido en un hombre capaz de traicionar a su propia madre. ¿En qué momento se perdió? ¿Qué había hecho yo mal en su crianza? ¿O simplemente algunas personas cambian de maneras que no podemos predecir o prevenir? Elvira, que había venido a visitarme esa tarde, me encontró con la foto en las manos y lágrimas silenciosas bajando por mis mejillas. «Todavía lo amas», dijo suavemente, sentándose a mi lado en el sofá. «Siempre lo amaré. Es mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitirle que te destruya». Le devolví la foto al álbum y la cerré con cuidado. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, escribí una carta. No para enviarla, solo para mí misma. Una carta a César donde le explicaba todo lo que sentía, todo el dolor, toda la decepción, pero también todo el amor que todavía guardaba por él a pesar de todo. Escribí sobre cómo lo había criado sola después de que Roberto murió. Sobre los sacrificios que había hecho para darle educación, oportunidades, un hogar estable. Sobre cómo había esperado, no gratitud necesariamente, pero al menos respeto básico. Escribí sobre la traición que sentí cuando apareció con esas latas de pintura, tratándome como un estorbo en mi propia casa. Sobre el shock de descubrir el contrato fraudulento. Sobre el miedo de que pudiera perder todo lo que había trabajado tanto para construir. Pero también escribí sobre esperanza. Sobre cómo, a mis 72 años, había aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad. Que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad. Terminé la carta sin saber si algún día César la leería. Probablemente no.
pero escribirla me había ayudado a procesar todo lo que había pasado, a poner en palabras el torbellino de emociones que había estado cargando. Pasaron 3 meses desde que me mudé a mi nuevo apartamento. 3 meses de paz, de rutinas simples, de libertad. Me levantaba cada mañana sin el peso de mantener a personas que no me valoraban. Tomaba mi café en el balcón mirando el parque, donde niños jugaban y parejas caminaban tomadas de la mano. Había una belleza simple en esa normalidad. Elvira y yo nos habíamos vuelto aún más cercanas. Almorzábamos juntas 2 o 3 veces por semana, íbamos al mercado los sábados, veíamos películas viejas los domingos por la tarde. También conocí a Esmeralda mejor. Ella vivía en el apartamento de arriba y bajaba frecuentemente a tomar té conmigo. Las 3 formamos un pequeño círculo de amigas que se entendían, que habían pasado por batallas similares con hijos que creían tener derechos sobre sus madres. Una tarde, Esmeralda trajo a otra amiga suya, una mujer llamada Celina que tenía 75 años y acababa de salir de una situación similar con su hija. Nos sentamos las 4 en mi pequeña sala, compartiendo historias, lágrimas y también risas. Había algo sanador en saber que no estábamos solas, que nuestras experiencias no eran únicas. Celina nos contó cómo su hija había vaciado su cuenta de ahorros sin permiso para pagar deudas de juego. Esmeralda compartió más detalles sobre cómo su hijo Baltasar había intentado vender su casa sin su conocimiento. Elvira habló sobre los años que perdió con su hijo mayor antes de que él finalmente entendiera el daño que había causado. Y yo les conté mi historia completa. Desde las latas de pintura hasta el contrato fraudulento, desde la denuncia policial hasta recuperar mi casa y alquilarla. Ellas escuchaban sin juzgar, asintiendo en los momentos correctos, ofreciendo palabras de apoyo cuando mi voz se quebraba. No eres una mala madre, Betania, dijo Celina con firmeza cuando terminé. Eres una mujer fuerte que se negó a ser víctima. Eso no tiene nada de malo. Sus palabras me llegaron profundo porque todavía había días en que la culpa me visitaba. Días en que me preguntaba si había sido demasiado dura, si debía haber dado más oportunidades, si una buena madre habría perdonado todo y seguido adelante como si nada. Pero luego recordaba la indiferencia en los ojos de Mónica cuando dijo arréglelas. Recordaba cómo César evitaba mi mirada mientras me anunciaba que me quitarían mi habitación. Recordaba el contrato de $55,000 firmado con mi nombre sin mi permiso. Y sabía que había hecho lo correcto. Un jueves por la tarde, 4 meses después de mudarme, estaba en el supermercado cuando vi a Mónica en el pasillo de cereales. Mi primer instinto fue dar la vuelta y evitarla, pero algo me detuvo. Ella también me había visto. Por un momento nos quedamos mirando, separadas por 5 metros de distancia y un abismo de dolor. Mónica se veía diferente. Más delgada, con ojeras marcadas, el cabello sin el brillo que solía tener. Llevaba ropa simple, nada de las marcas caras que solía usar cuando vivía en mi casa sin pagar renta. Empujó su carrito lentamente hacia mí. Yo me quedé donde estaba, esperando, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Betania, su voz era apenas un susurro. Me preguntaba si algún día te encontraría. Aquí estoy, respondí con voz neutral. No hostil, pero tampoco amigable. Ella miró hacia abajo, hacia sus manos aferradas al carrito de compras. Quería decirte que lo siento. Sé que es poco y probablemente demasiado tarde, pero necesitaba decirlo. Lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. No hay excusa. Me sorprendió su disculpa. Había esperado más manipulación, más intentos de justificarse, más culpa proyectada hacia mí. Pero esto sonaba genuino, nacido de dolor real y arrepentimiento verdadero. ¿Cómo está César?, pregunté, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo y parte de mí necesitaba saber. Está luchando. Trabajamos los dos ahora, turnos dobles a veces, para pagar las deudas. Vivimos en un apartamento pequeño, nada lujoso. Está haciendo su servicio comunitario los fines de semana. Ha sido duro para él. Mónica hablaba con voz cansada, sin dramatismo, solo hechos. Debió haber sido duro, pero también necesario. Ustedes tomaron decisiones que tenían consecuencias. Ahora están viviendo esas consecuencias. No había crueldad en mis palabras, solo verdad simple. Lo sé. Y tienes razón. Mónica finalmente me miró a los ojos. Yo te convencí a César de que tú nunca nos negarías nada.
que podíamos hacer lo que quisiéramos porque al final siempre cedías. Fui yo quien insistió en la reforma, quien creó el correo falso, quien encontró al arquitecto. César solo me siguió la corriente porque yo le dije que funcionaría. Su confesión me dejó sin palabras por un momento. Siempre había sospechado que Mónica era la fuerza impulsora detrás de todo, pero escucharlo confirmado era diferente. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Qué ganas con esta confesión? Necesitaba entender su motivación. Nada. No gano nada. Solo quería que supieras la verdad. César carga con mucha culpa, pero gran parte de esto fue mi culpa. Yo lo manipulé, lo presioné. Y ahora vivo con ese peso cada día. Mónica tenía lágrimas en los ojos ahora. No sé qué decir, Mónica. Parte de mí agradece tu honestidad. Pero eso no cambia lo que pasó ni el daño que causaron. Necesitaba ser clara en eso. Lo sé. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo siento y que César te extraña. Habla de ti a veces, de cosas que hacían juntos cuando era niño. Creo que finalmente entiende lo que perdió. Dile que yo también lo extraño. Pero que las relaciones se construyen sobre respeto y confianza, y ustedes destruyeron ambas cosas. Tal vez algún día, con mucho tiempo y mucho cambio real, podamos intentar reconstruir algo. Pero no hoy. No pronto. Entiendo. Mónica asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cuídate, Betania. Y de verdad, lo siento mucho. La vi alejarse por el pasillo, su carrito de compras medio vacío, sus hombros caídos bajo el peso de consecuencias que ella misma había creado. Sentí una mezcla extraña de compasión y firmeza. Le deseaba que aprendiera de esto, que se volviera una mejor persona. Pero eso no significaba que yo debía volver a permitir que entraran en mi vida. Esa noche llamé al abogado Rivera y le conté sobre el encuentro. Él me aconsejó mantener la distancia, no permitir que la culpa o la lástima me hicieran bajar mis defensas. César y Mónica estaban cumpliendo con las consecuencias legales, pero eso no significaba que merecían inmediatamente volver a tener acceso a mi vida o mi confianza. Los meses siguientes trajeron una rutina pacífica. Los inquilinos de mi casa pagaban puntualmente cada mes. Mi apartamento se convirtió verdaderamente en mi hogar, decorado con cosas que me gustaban, organizado según mis necesidades, lleno de paz. Empecé a tomar clases de pintura en un centro comunitario cerca del parque. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Elvira, Esmeralda y yo organizamos un pequeño club de lectura. Nos reuníamos cada 2 semanas para discutir libros, tomar té y compartir nuestras vidas. Eran mujeres fuertes que habían sobrevivido tempestades similares y habían salido del otro lado con su dignidad intacta. Un día, 6 meses después de mudarme, recibí una carta por correo. Era de César. La reconocí inmediatamente por la caligrafía en el sobre. Me quedé mirándola durante largo rato antes de abrirla, mi corazón acelerado, mis manos temblando ligeramente. La carta era larga, escrita a mano en varias páginas. César escribía sobre su arrepentimiento, sobre cómo había estado ciego por la codicia y la influencia de Mónica. Explicaba que estaban en terapia de pareja, trabajando en sus problemas. Que él estaba en terapia individual también, tratando de entender cómo había llegado a traicionar a su propia madre. No pedía perdón inmediato. No pedía que lo llamara o que nos reuniéramos. Solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo, que entendía la magnitud de lo que había hecho, y que algún día, si yo lo permitía, le gustaría intentar reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Guardé la carta en mi cajón de documentos importantes. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para sentir si había algo en mí que quisiera reconectar o si el daño había sido demasiado profundo. Semanas después, decidí responder. Escribí una carta breve pero honesta. Le dije que apreciaba su arrepentimiento y que me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo. Pero también le dejé claro que la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Que si realmente quería una relación conmigo algún día, tendría que demostrar con tiempo y consistencia que había cambiado. No prometí nada. No abrí la puerta completamente. Pero tampoco la cerré con llave para siempre. Dejé una rendija, pequeña pero presente, por si acaso algún día César demostraba ser el hombre que yo había intentado criar y no el que había resultado ser. Ahora, sentada en mi balcón en una tarde tranquila,
Mirando las hojas del parque moverse con la brisa, reflexiono sobre todo lo que pasó. Perdí la ilusión de tener una familia tradicional cerca. Perdí la imagen que tenía de mi hijo. Perdí la comodidad de vivir en la casa donde había pasado 35 años. Pero gané algo mucho más valioso. Gané respeto por mí misma. Gané la certeza de que puedo defenderme, incluso contra aquellos que se supone deberían protegerme. Gané la libertad de vivir sin ser explotada. Gané paz, dignidad y autonomía. A mis 72 años, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el amor de familia no significa sacrificarte hasta desaparecer. Que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Y que a veces, la mayor muestra de amor propio es decir no y mantenerlo. Mi vida ahora es más simple, más pequeña en algunos sentidos. Pero es completamente mía. Y eso, descubrí, vale más que cualquier habitación grande, que cualquier casa llena de gente que no te valora, que cualquier relación construida sobre tu propia negación. Soy Betania Castillo. Tengo 72 años. Y finalmente, después de toda una vida de cuidar a otros, aprendí a cuidarme a mí misma. Esa es mi historia. No termina con reconciliación perfecta ni con final de cuento de hadas. Termina con algo mejor, con una mujer que recuperó su vida y su dignidad, y que no se arrepiente de haber luchado por ellas.